Ahora con el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. Bueno, pues semana inquietante. Vamos a ver qué ocurre en el Senado de la República. ¿Cómo están viendo las cosas, presidente? Sí, bueno, con todas estas situaciones en donde se ve que desde el oficialismo hacen ofertas a los senadores de oposición, por un lado, o amenazas por otro para conseguir ese senador que les hace falta y entonces aplicar la aplanadora. Contrasta, Leonardo, con esta postura de la ministra presidente Norma Piña, en donde a partir de un ejercicio de escuchar a muchas voces se presenta una reforma integral al Poder Judicial. Coincidimos en la importancia de sí hacer una reforma al Poder Judicial y mucho en la línea de lo que plantea esta propuesta de la ministra Norma Piña, en donde plantea que se tiene que reformar en lo local, en los ministerios públicos, en las policías locales, tanto municipales como estatales, en las agencias de investigación, en las fiscalías estatales, que se aplique la carrera judicial por meritocracia que está en el Poder Judicial Federal también a los poderes judiciales estatales. Sí se puede tener ese mejor Poder Judicial si realmente se escucha a los expertos, se escucha a la oposición, a distintas personalidades, y con esto se puede integrar ese mejor poder judicial que el que tenemos hoy en día. Nos parece que los jóvenes que han salido a las calles, los estudiantes, hay que también escucharlos. Qué bueno que es un tema que les interese a los jóvenes, el hecho de que se solidaricen con los trabajadores del Poder Judicial, que bueno, pues ya llevan varios días en paro. Nos parece que es razón suficiente, Leonardo, para escuchar todas las voces, y por eso el llamado a los senadores es que no se precipiten en la autorización de esta reforma al Poder Judicial Federal, sino que se dé el tiempo para discutir a fondo y logremos esta reforma integral de justicia, los poderes judiciales, no nada más federal, sino también en los estatales. Cambiar la incertidumbre por el entusiasmo. En el ámbito económico, bueno, pues hay muchas cosas en riesgo. Veía que varias calificadoras han advertido que esto podría implicar incluso la revisión, ¿no?, de en este caso, la calificación del país. Presidente. Y bueno, son bancos internacionales que recomiendan ya no invertir en México, como Morgan Stanley, Citibank, que dice si se aprueba como está la reforma, pues van a salir capitales y va a depreciarse el tipo de cambio. Calificadoras como Fitch, como menciona Leonardo, que harán el que pues se pueda perder el grado de inversión, aunado a los proyectos de inversión que se han pospuesto, pero también ya algunos que se empiezan a cancelar. Y quizá lo más preocupante, Leonardo, es algunas empresas internacionales establecidas en México que ya recibieron de sus corporativos la señal de ya no invertir en nuestro país, y por otro lado, este riesgo de que bueno, la gran oportunidad que tenemos por el nearshoring pues se pase de lado, porque la inversión no llegue a nuestro país. Ya vemos que parte de esa inversión se está yendo a Texas, también vemos que algunas se van a Centroamérica. Es muy poca la inversión extranjera fresca que está llegando al país. Vimos en la cifra, Leonardo, que se publicó de la inversión extranjera directa en los primeros 6 meses, de 31,000 millones de dólares, solo el 2.5% es inversión extranjera fresca. Ya también publicó el Wall Street Journal 35,000 millones de dólares que podrían haber llegado al país y que no llegan precisamente por este aumento en la incertidumbre jurídica para la inversión. Ahí está, por supuesto, el deslizamiento del tipo de cambio y varias otras manifestaciones, amén de poner en riesgo pues nuestra gran palanca, ¿no?, de inserción al mundo, que fue el TEMEC, paradójicamente, presidente, aprobada por esta misma mayoría. Es decir, el presidente López Obrador es artífice del TEMEC y en este caso estaría ni más ni menos que en riesgo por esta reforma judicial precipitada. Sí, sin duda, estamos poniendo en riesgo esta reforma al Poder Judicial a lo que es el TEMEC. Estamos incumpliendo con algunos compromisos que hicimos en el TEMEC, como es el que exista un Poder Judicial independiente, como es también el que existan estos órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión Federal de Competencia Económica, en fin. Habrá en su momento estas solicitudes de consulta y a lo mejor paneles internacionales por el incumplimiento al TEMEC y a otros tratados internacionales. Pues veremos si la oposición mantiene efectivamente la integridad, se mantienen íntegros como bancada y frenan efectivamente eso. Presidente, le mando un gran abrazo y estamos pendientes.
Fuerte abrazo y un saludo para toda tu audiencia. Cuídese mucho. Y vamos ahora con la información de la doctora Claudia Sheinbaum.